Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, me alegro. Yo un poquito nervioso, es normal. Bien, damos gracias al Señor por nuevamente poder estar en su casa, cantar a Dios, alabamos al único Dios verdadero, en el cual solamente en Él y solo en Él, solamente por medio de Cristo Jesús, hay salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de nuestros pecados, salvación de nuestra mala manera de vivir, salvación solamente por medio de la fe en la sola persona de Cristo Jesús. Y solamente en Cristo podemos decir que hay una nueva vida. Y claramente, como muestra la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él tuvo una nueva vida, una vida totalmente distinta. Una vida de pasar a estar en contra de Dios a tener una nueva relación con Dios. Una vida de tener un destino totalmente separado de Dios a tener un destino con Dios eternamente y por toda la eternidad. Y en esa nueva vida, ¿qué es lo que hay? Amor por Dios, amor por la persona del Señor Jesucristo y amor por la obra del Señor y por el Evangelio y la expansión del mismo. Bien, vamos a continuar este miércoles allí en la epístola de Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, y me toca esta noche compartir allí en el capítulo 4, verso 9 al 13. Verso 9 al 13. ¿Qué vamos a encontrar allí? Segunda Timoteo 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. También lo tengo en pantalla, lo tengo aquí abajo. Dice así: Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice lo siguiente: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Verso 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué es lo que encontramos en este capítulo? Podemos decir que encontramos las últimas palabras de Pablo, las últimas horas de Pablo, las últimas palabras, el último capítulo de la carta que le está escribiendo a Timoteo. Y encontramos un pedido especial, encontramos instrucciones personales de Pablo a Timoteo. Al apóstol Pablo, por las Escrituras, sabemos que no le queda mucho tiempo. Él está en sus últimos días, está escribiendo el final de la carta. Y encontramos, como dijimos, peticiones personales, pero encontramos muchos nombres, aparecen muchas personas. Y tenemos que decir que la mayoría de todas estas personas forman parte y formaron parte de la vida del apóstol Pablo y formaron parte del ministerio, formaron parte de la obra del Señor. Y claramente podemos ver que el apóstol Pablo, él no se encuentra solo. El apóstol Pablo no estaba solo. Podemos decir que Pablo tenía un equipo, tenía a su alrededor personas fieles con las que podía contar, tenía personas en las que podía confiar, y podemos decir que la mayoría de las personas que estaban con Pablo eran personas dispuestas al servicio por causa del Señor. ¿Y qué nos muestra esto? Claramente nos muestra cómo es el servicio, cómo es el ministerio, cómo es el avance del Evangelio, y claramente ilustra la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos sirviendo con un motivo en común. En este pasaje que hemos leído encontramos diferentes personas, un motivo: que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado. Personas fieles, aunque también, si hemos prestado atención al pasaje, hay una persona que se menciona que es una persona
infiel que había abandonado al apóstol Pablo. Permiso. Y mientras leía esto y pensaba en la fidelidad, pensaba en mí mismo y que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a ser una persona fiel como la mayor de las personas que se mencionan aquí, a poder servirle y a poder formar claramente parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Edificación de la iglesia, bendición de la iglesia, de los hermanos y claramente para proclamar verdaderamente el Evangelio, el que el reino de Dios se siga expandiendo y que muchas personas puedan conocer el Evangelio, un motivo para poder tener en cuenta en nuestras oraciones que podamos ser fieles al llamado que tenemos. Bien, hemos leído del verso 9 al 13 y como dijimos, aparecen muchos nombres. ¿Cuántos nombres aparecieron? No creo que los hayan contado, pero son 8 personas. Aparecen 8 personas conocidos del apóstol Pablo. ¿Quién es la primera persona que aparece? Pablo hablándole ¿a quién? A Timoteo. Timoteo, él le dice, ven pronto. Primera persona. Segundo, ¿qué es lo que le está diciendo? Trae a Marcos. Los voy a nombrar en distintos orden. Trae a Marcos le dice a Timoteo. También le dice, visita a Carpo. Tercero, Carpo. Y en casa de Carpo pasa y trae algunas cosas que yo he dejado en ese lugar. Ven pronto, ¿por qué? Porque Demas me ha desamparado. Y para que sepas cómo está la obra, te informo, Crescente, Tito y Tíquico, estas 3 personas, están sirviendo en diferentes lugares. Y nos falta una, la 8ª. Lucas está conmigo, allí en Roma, allí en la cárcel. Vamos a ver muy brevemente una descripción, un pantallazo, algunas pinceladas de estas personas, de algunas características específicas de cada uno de ellos y que el Señor pueda tocar nuestros corazones, pueda hacernos reflexionar en qué podemos parecernos y en aquellas cosas que debamos, cada uno como creyente tenemos que mejorar. Lo primero que encontramos en el versículo 9 es Timoteo. Timoteo, ¿quién es Timoteo? Claramente el destinatario de esta carta. Para el apóstol Pablo, ¿quién era Timoteo? Era su discípulo. Era su discípulo, pero si vamos un poco más allá, un poco más profundo, ¿quién era Timoteo para Pablo? Podemos decir, como dice la palabra y él lo menciona, es su hijo. El hijo amado y fiel en el Señor, como él lo nombra en distintos versículos. Timoteo, hijo amado y fiel, un fiel en el Señor. ¿Y qué es lo que le está pidiendo a Timoteo? Verso 9 le dice, procura venir pronto a verme. Timoteo, ven pronto a verme. La pregunta ahora es, ¿por qué? Vamos a decir 2 cosas, pero lo primero que vamos a decir, por lo que se ha hablado en los versículos anteriores y lo que dice la palabra antes de llegar a este pasaje, podemos ver que el apóstol Pablo está, como dijimos, a punto de morir. El apóstol Pablo sabía y era consciente de que se enfrentaba a la muerte. Él lo dice allí en el verso 6 de este mismo capítulo. Él dice lo siguiente, el tiempo de mi partida está cercano. Él está a punto de partir, por tanto, él quería ver a Timoteo y quería verlo antes de su partida. ¿Dónde encontramos a Pablo? Él está encerrado. Él está en una cárcel, en malas condiciones, claramente, y por la estrecha relación que había con su discípulo, era natural el deseo, el anhelo de querer ver a su querido hijo en la fe, a su querido amigo Timoteo. ¿Y cómo es esto? El apóstol Pablo se acordaba constantemente de Timoteo. Hay un pasaje que no anoté la cita que dice, sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo. ¿En dónde? En mis oraciones, noche y día. ¿Y qué es lo que agrega? Deseando verte. Por tanto, lo primero que quería Pablo es ver
a Timoteo es algo natural desear ver a su querido amigo. Y a esto pensaba lo siguiente, que el Señor, como creyentes, nos ayude a cada uno de nosotros a cultivar amistades. ¿En qué sentido? Como la tenía Pablo con Timoteo. Un amor genuino, una verdadera amistad, personas en las cuales podemos confiar, personas en las cuales podamos contar verdaderamente, o del otro lado, personas a las cuales podamos asistir y podamos estar con ellas. El llamado de Pablo a Timoteo es un llamado urgente. Procura, Timoteo, ten prisa, sé rápido. El tiempo es esencial, mi tiempo se termina, seguramente hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas para ponernos al tanto y claramente hay muchas cosas que compartir acerca de la obra del Señor. Ahora vamos a ver el motivo que el siguiente texto nos dice por qué precisamente quería que Timoteo vaya con Pablo. Versículo 10, la primera partecita, y aquí entramos al segundo conocido que tenía Pablo, Demas. Timoteo, ven por lo siguiente, verso 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por tanto, podemos decir, Timoteo, ven pronto. ¿Por qué? Demas se ha ido. ¿Quién era Demas? Era un colaborador, compañero de Pablo, su ayudante, era una persona en quien confiaba. Claramente Pablo y esta persona tenían una relación y ambos estaban sirviendo al Señor. Esta persona además tenía un ministerio, tenía un compromiso, tenía responsabilidades en la obra del Señor y esta persona se fue, abandonó a Pablo. Por tanto, Pablo le dice a Timoteo, ven por la obra del Señor, por la obra que estaba realizando Demas. Demas lo dejó, lo abandonó, lo defraudó, había dejado un vacío en aquel lugar y había dejado un vacío seguramente en el corazón de Pablo y podemos ver, había dado la espalda especialmente a Dios. Demas lo desamparó. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué se fue? Amaba el mundo. Nuevamente, permiso. ¿Por qué le abandonó? Amaba este mundo. ¿Y qué podemos decir del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amaba este mundo. La palabrita mundo, dicen algunos estudiosos, y claramente se está refiriendo a todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. A esto ponemos objetivos, ideales, ideas, opiniones, valores, acciones, todo lo moral, todo lo que va en contra de Dios, sus mandamientos. Por estas cosas había abandonado Demas a Pablo. Él amaba el mundo, él amaba todas estas cosas. Y esto es algo muy, muy impactante en la vida de esta persona, porque claramente en el exterior, lo que se podía ver, él estaba ministrando, él estaba sirviendo al Señor. Pero por dentro podemos decir, no existía el compromiso que debía haber, no existía amor genuino. Y una palabrita que no le he mencionado, esta persona desertó. Y buscando esta palabra desertó es que esta persona tenía responsabilidades y en esos momentos menos pensados abandonó y dejó desamparado a Pablo. Demas, un infiel, Demas, el desertor, como algunos comentarios lo han llamado. Demas amaba el mundo, no había amor por Dios. Y les voy a leer una frase de un teólogo escocés. No lo voy a nombrar al nombre de esta persona porque no me va a salir, pero decía lo siguiente este teólogo escocés:
si te encuentras amando un placer más que tus oraciones, o podamos decir, más que las cosas de Dios, si te encuentras amando un libro más que la Biblia, una casa más que la casa del Señor, una mesa más que la mesa del Señor, y si amas una persona más que la persona de Cristo, o cualquier satisfacción más que la esperanza del cielo, decía, ojo, alerta, ten cuidado, reflexiona primeramente, Andrés, en tu corazón, cómo estás delante de Dios, cómo te estás identificando, cuál es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos y lo hacemos aquí, aquellos que tienen responsabilidades y están sirviendo en la obra del Señor. El apóstol Pablo y esta persona, podemos decir, dos grandes extremos. El corazón de Pablo, cautivado por la persona de Cristo, mientras que el corazón de Demas, cautivado por amor al mundo y a todas estas cosas que son pasajeras. Un texto muy conocido dice Dios, primera de Juan 1:15, dice su palabra, que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, y verdaderamente no estaba en el corazón de esta persona. Timoteo, sigue hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, te hablé de esta persona infiel, pero déjame contarte de personas fieles. ¿Qué es lo que están haciendo distintas personas que están en diferentes lugares? Y aquí pasamos al versículo 10 y vamos a ver otro conocido del apóstol Pablo. Verso 10, la primera partecita, Crescente. No sé si lo pronuncié bien, pero esta persona Crescente era una persona fiel, tenemos que decir. De tapa a tapa en las Escrituras, el único lugar donde aparece esta persona es en este versículo. Versículo 10. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Dónde está? Crescente fue a Galacia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay en Galacia que esta persona está en aquel lugar? A lo que decimos que Galacia claramente era un área, una zona, un lugar en la que el apóstol Pablo había estado compartiendo la palabra, había estado evangelizando, y como muestra Gálatas capítulo 1, en aquel lugar, dice Pablo, allí habían muchas iglesias, y claramente Gálatas está dirigida a estas iglesias. Y esta persona Crescente estaba en ese lugar, él estaba allí. La pregunta ahora es, ¿qué pudo estar haciendo? Claramente podemos ver, él está en aquel lugar por la obra del Señor. Crescente fue allí a servir a Dios. No sabemos exactamente qué es lo que está haciendo, pero sí sabemos que es un siervo fiel, sí sabemos que es una persona confiable para Pablo, y sí sabemos que responde verdaderamente a su llamado y al cumplimiento de su deber. Por un lado tenemos a Pablo, por otro lado tenemos a Timoteo, por otro lado tenemos a Demas, y ahora hemos encontrado a Crescente, un siervo fiel ante Dios y confiable para el apóstol Pablo. Pero no solo eso, Timoteo, mirá también Tito. Tito está en Dalmacia. Versículo 10, la segunda parte, Tito a Dalmacia. Y tenemos que preguntarnos, Tito en las Escrituras, ¿es conocido? Sí, es alguien conocido. Y en el entorno del apóstol Pablo podemos ver por los versículos que es compañero, que es un colaborador, y claramente es un siervo fiel. Y como podemos ver, aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y también tiene una carta escrita para él, que es Pablo a Tito, la epístola de Pablo a Tito. Una característica de Tito, lo único que vamos a decir, es que es un hombre preparado, enviado a distintos lugares para hacer correcciones en las iglesias, para nombrar ancianos,
y para corregir cosas que estaban mal. Cuando el apóstol Pablo, por tanto, salía y evangelizaba un área, Tito era exactamente la persona con la que Pablo contaba y confiaba para lo que hemos dicho: edificar iglesias, formar líderes, nombrar ancianos y corregir problemas. Tito 1:5, si lo podemos buscar, claramente vamos a encontrar esta característica de esta persona, de este hombre fiel. Dice lo siguiente, Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, aquello que puede estar mal, aquello por lo que la iglesia se puede estar desviando, y también te dejé allí para que establecieses ancianos en cada ciudad. Por tanto, Tito, un hombre preparado, podía ir donde Pablo lo mandara, tomar allí, en aquel lugar, poder corregir lo que estaba deficiente y poder centrarlo en las sanas palabras, en la palabra de Dios. Tito, un compañero, un fiel delante del Señor para bendecir a las iglesias y para hacer que las iglesias sean fuertes ante este mundo. Crescente Tito, y vamos a ver una personita más. Versículo 11, la primera parte. Segunda Timoteo 4:11. A ver si está bien. Sí, dice, solo Lucas está conmigo. Y aquí aparece Lucas. Lucas, compañero de Pablo, compañero de ministerio, compañero de trabajo. Y acerca de Lucas podemos decir que él tenía una profesión. ¿Cuál era su profesión? Médico. Y en esa relación que había con Pablo, era su médico amado. Pablo lo llama el médico amado. Había una muy, muy buena relación. Y también Lucas es conocido, es el autor del Evangelio de Lucas y es el autor también de Hechos, del libro de Hechos, donde encontramos allí toda la historia de la iglesia primitiva. Bien, tenemos a Lucas. Esta persona marca un contraste muy distinto con Demas, el infiel. Demas desamparó a Pablo, pero Lucas no. Lucas estuvo y permaneció con Pablo aún en la cárcel. Es el único que se quedó, es el que está a su lado. El apóstol Pablo lo dice muy claramente, solo Lucas está conmigo. Y podemos decir un hombre fiel. Fiel al Señor, fiel al servicio y fiel a su compañero y amado amigo Pablo, aquel que podía ayudarle, aquel que podía cuidarle y aún más, cuando el apóstol Pablo estaba enfermo, más específicamente podía darle una mano. Era su compañero, era su amigo. Lucas también nos hace pensar, ¿qué tan cerca estamos de nuestros amigos? ¿Qué tan cerca podemos estar allí con ellos y ser de bendición para cada uno de estas personas? Bendición para el hermano que tenemos a nuestro lado. Seguimos avanzando. Dice el versículo 11, la segunda partecita. Dice, aparece una persona más, un conocido de Pablo, Marcos. Aparece Marcos. ¿Y qué es lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo? Dice, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. ¿Quién era Marcos? Marcos, vamos a empezar a hablar un poquito de esta persona y algo que sucedió entre Pablo y otra persona llamada Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé van a salir de viaje a predicar, a expandir el Evangelio, llamado el primer viaje misionero que ellos tienen, Marcos acompañó a Pablo y Bernabé y sucedió algo. Algo sucedió que Marcos se fue.
Marcos no siguió y hubo una separación entre estas personas. Vamos a leer Hechos 13:13. Iban a ir las 3 personas a cierto lugar, quizás pudieron avanzar, pero en un momento Marcos abandonó. Él se separó y él volvió a Jerusalén. Dice la palabra de Dios, Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, ya habían avanzado, habían comenzado, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, se está refiriendo a Juan Marcos, la persona de la que estamos hablando, sucede lo siguiente: apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se volvió. Él no siguió en la obra, él no siguió en ese viaje misionero, no sabemos por qué. Quizás era mucho para él, quizás no tenía el ánimo, quizás no estaba verdaderamente comprometido para seguir en el avance de la obra. Años más tarde vamos a ver qué sucede. Pablo y Bernabé nuevamente van a emprender el segundo viaje misionero. Y pasó lo siguiente: Bernabé dijo, llevemos a Marcos. Y Pablo dijo rotundamente, absolutamente no lo vamos a llevar. Vamos a leerlo allí en Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé dijo, él quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué sucedió? Dice la palabra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Disculpen, justo estaba titilando la pantalla y no podía leer bien de corrido. Tomemos a Marcos. Pablo dijo absolutamente no. Por lo que había pasado anteriormente, que lo había abandonado, se había alejado de la obra del primer viaje misionero. Podemos decir que en ese momento Marcos no fue fiel a la obra del Señor y a la responsabilidad de la expansión del Evangelio. Pero más adelante nos dice la palabra de Dios, después de todo, Marcos, aquella persona que no había querido ir, que se separó, Marcos volvió. Marcos volvió al servicio del Señor. Y quizás Bernabé tuvo mucho que ver en la restauración de esta persona para el servicio. Esto nos hace pensar. Seguramente algunos hermanos van a caer, pero ¿qué tal ser como Bernabé? Para estar al lado de estas personas, para acompañarlas y para poder restaurarlas en la gracia del Señor al servicio. Marcos volvió. Hay un montón de pasajes que demuestran todo esto, que Marcos aún está de vuelta con el apóstol Pablo y también con Marcos. Marcos y Pablo también fueron compañeros de cárcel. Colosenses 4:10 nos muestra esta verdad del regreso de Marcos allí a la proclamación del Evangelio. Dice así la palabra de Dios: Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda. Y Marcos, ahí está Marcos con Pablo, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido no mandamientos, y si fuera vosotros, recibidle. Bueno,
El propósito de esto es que Marcos es restaurado, Marcos está de vuelta, Marcos es fiel y es leal. Y Pablo cuenta con Marcos, por eso le dice, toma Marcos y tráele, porque me es útil para el ministerio. Sigamos avanzando. Otro conocido del apóstol Pablo en el versículo 12 es Tíquico. ¿Quién me puede decir algo de esta persona? La palabra del Señor es grande y maravillosa y en cada persona podemos encontrar algo para nuestra vida. Dice acerca de esta persona, Pablo a Tíquico lo envié a Éfeso. Él fue enviado a Éfeso y la palabra nos muestra que también es un fiel colaborador del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hizo Tíquico? ¿Qué es lo que hizo esta persona? Efesios 6, 21. Dice lo siguiente: para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago. Todas estas cosas, lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, Pablo está diciendo, todo lo que a mí se refiere, lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y un último pasaje, Tito 3:12. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, voy a enviar a alguna de estas dos personas, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado a pasar el invierno. Voy a enviar a Tíquico. ¿A quién? A Tito. Hay una característica en estos tres pasajes que hemos leído, es que cada indicación que el apóstol Pablo deja allí en la palabra están al final de cada epístola, está al final de cada carta, por lo que podemos ver que Tíquico parece ser que era el que llevaba el mensaje, puede ser que era el que llevaba las cartas que el apóstol Pablo redactó. Y como muestra su palabra, y hemos leído Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, un hombre fiel, un siervo llamado ¿a qué? A entregar el mensaje, un siervo llamado a entregar la palabra de Dios, un mensajero fiel. Y claramente una gran responsabilidad de entregar el mensaje a los destinatarios. Nuevamente, que el Señor nos ayude, tenemos el mayor de los mensajes en la palabra de Dios. Y como todos creyentes tenemos una responsabilidad, compartir el Evangelio y llevarlo a la mayor parte, a los mayores lugares posibles que podamos compartirlo. Y seguimos avanzando. Tíquico era la séptima persona. Y nos queda una persona más, un conocido más del apóstol Pablo, en la cual le está pidiendo a Timoteo que pase por la casa de una persona que es Carpo. Pasa por esta persona, visítala y trae algunas pertenencias que están allí que necesito que las traigas, Timoteo. Carpo. ¿Quién era esta persona? La palabra de Dios no nos dice mucho, pero en este versículo 13 dice lo siguiente: trae cuando vengas el capote. El capote, buscando capote, apóstol Pablo en internet, Google Imágenes, es una capa. El capote es una capa. ¿Dónde la dejé? En Troas, en aquel lugar. ¿En dónde? En casa de Carpo. Y también trae los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué es lo que podemos decir de Carpo? Claramente un creyente, alguien fiel, alguien en el cual el apóstol Pablo pudo contar con esta persona y quizás seguramente haberse quedado en la casa de Carpo.
en la cual allí en algún momento, en algún periodo de la vida de Pablo, él dejó sus pertenencias, dejó allí su capa, dejó sus libros y dejó los pergaminos. Por lo que nos lleva para ir cerrando las pertenencias de Pablo. ¿Qué podemos ver acerca de las pertenencias de Pablo? Tenemos la capa. Trae la capa cuando vengas. ¿Qué es lo que era la capa? Dijimos, una prenda pesada, en forma de una manta grande, con un círculo en el medio, y era puesta como un poncho en la cual, ¿qué es lo que hacía? Lo protegía. Lo protegía del agua, lo protegía de la humedad y claramente lo protegía por las características de la capa, lo protegía del frío. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quería su capa? Seguramente el invierno se acercaba, como dice la palabra de Dios en el verso 21 del mismo capítulo, del capítulo 4, verso 21, dice Pablo a Timoteo, procura venir antes del invierno. Y pensando un poquito en esto, seguramente sí, el invierno se acerca, el invierno se aproxima. El apóstol Pablo la necesitaba, seguramente por el frío, seguramente por la humedad en aquel lugar, y podemos ver que el apóstol Pablo quería la capa que estaba en aquel lugar. Él no tenía forma de conseguir un abrigo, él no tenía forma de conseguir una capa y Pablo la necesitaba. Timoteo, trae mi capote. Antes de venir pasa por Carpo y tráela. Pensando en esto, pensando en la vida de Pablo, antes de que sea transformado y convertido por el Señor, cuando era Saulo, seguramente el apóstol Saulo en aquel momento, él tenía una capa. Seguramente tenía otra y tenía un montón de capas y seguramente tenía todas las comodidades habidas y por haber en aquel momento antes del Señor. Pero ahí, ¿dónde está? En la cárcel. Él no tenía cómo conseguir una capa. Él está en sus últimos días y todo es por causa de una sola persona. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Filipenses 3, 7 al 9. Él lo tenía todo. Pero ¿qué dice Pablo? Todo eso es vanidad. Solamente hay algo que importa. Pero ¿cuántas cosas... Filipenses 3, 7 al 9. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura. Un solo propósito, para ganar a Cristo y ser 13, la parte final, trae los libros y mayormente los pergaminos. No sabemos específicamente qué eran los libros, qué contenían los libros, los pergaminos, pero varios comentarios dicen lo siguiente: pueden haber sido escrituras del Antiguo Testamento, quizás pueden haber sido sus escritos, sus propias cartas. Pero sí sabemos algo, el apóstol Pablo necesitaba volver a disponer de ellos. Y claramente el apóstol Pablo le estaba dando importancia a la escritura, le estaba dando importancia a los libros y a los pergaminos. Y podemos decir que le estaba dando importancia a la palabra de Dios, no importa cuál sea la situación que atraviese. Él está en la cárcel y precisaba de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, aún al final de su vida, él le daba importancia. Él no pensó, bueno, me queda poco tiempo, ya es suficiente, he tenido mucho. No, aún en los últimos días, él quería la palabra y estar cerca
de Dios en el conocimiento, quizás seguir creciendo, quizás seguir formándose, alimentándose de la palabra de Dios. Pablo en la cárcel y quería la palabra. Y yo pensaba primeramente en mí, qué facilidad que tengo para estar cerca de la Escritura. Nadie me lo impide, nadie me dice que no. Hay mucha facilidad que tenemos todos nosotros para poder abrir la Biblia, pero muchas veces no le damos mucha importancia, muchas veces no le prestamos la debida atención a la palabra de Dios, al estudio, más allá de las comodidades que podamos tener, y que podamos tener el mismo deseo del apóstol Pablo, querer buscar la lectura, querer tener los libros, centrarnos en la palabra y tener un deseo ferviente de poder buscar verdaderamente conocer más a Dios a través de su palabra. Los conocidos de Pablo. Este pasaje me había parecido un poco complicado porque aparecían muchos nombres. 8 personas, de los cuales 2 tipos de personas. Personas fieles, como las que hemos nombrado, pero nos da también el ejemplo de una persona infiel. Claramente que podamos estar delante de Dios y ser considerados personas fieles, un propósito, mirar a Dios, buscar a Dios, y ellos tenían un propósito principal, el Evangelio, la propagación del Evangelio, otras personas, la iglesia, el crecimiento, bendecir a los hermanos, que el Señor nos muestre claramente en qué cositas podemos cambiar y tenemos que mejorar. El Evangelio. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo y la mayoría de las personas? El Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? Nos tenemos que preguntar. De una condenación eterna. Por causa de nuestros pecados estamos lejos de Dios. Por causa de nuestros pecados somos hombres esclavos del pecado. Y por causa del pecado, si no estamos en Cristo, vamos a pasar una eternidad separados de Dios totalmente, un lugar preparado que es el infierno. Ahora bien, está el Evangelio, lo que Pablo predica, lo que estamos predicando en este lugar, lo que se predica alrededor del mundo, hombres fieles que están proclamando la verdad de Dios, que solamente hay salvación de nuestra vida pecadora, salvación de nuestros pecados, solamente por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Porque Cristo Jesús fue aquel que vino a este mundo a buscar a hombres pecadores, fue aquel que vino a este mundo para pagar la deuda de nuestros pecados delante de Dios. Y el mismo Señor Jesús predicó, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que dice? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio para salvación. ¿Arrepentimiento de qué? De una mala manera de vivir delante de Dios. Arrepentimiento de nuestros pecados, porque nuestros pecados son los que nos condenan. Pero el Evangelio, salvación en Cristo, aquel que cree en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz para salvarnos. El Evangelio que predicaba Pablo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra en esta noche, que ha sido clara y edificante y nos deja cosas para pensar y reflexionar y accionar en nuestra vida.